Bueno, me gustaría, si me Sí, dejas un obvio. segundito, la Sí, verdad por que supuesto. estamos muy contentos con el doctor Eduardo Ryder, que desde ya pidió disculpas por no poder estar presente hoy. Está viajando a Mar del Plata a la reunión de Colprova. Y bueno, ha dejado un abrazo muy fuerte a las dos disertantes, que son unas grandes maestras, como ha dicho Nahuel. El colegio y especialmente la mesa directiva está muy preocupada con el desfinanciamiento que están sufriendo los gobiernos locales y también los gobiernos provinciales, con las medidas del gobierno nacional. Así que esta temática nos interesó sobremanera cuando Nahuel la planteó. ¿M? Así que bueno, quedamos expectantes de lo que nos van a decir. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Mariela Bien, que es la secretaria de Economía del municipio de Moreno, y a la doctora Andrea Picasso, que es especialista en derecho tributario y con especial trabajo en la cuestión municipal. Eh, Nada, por mi parte agradezco también la presencia de la concejal Ana Motino, colega también de la conducción del colegio, de Jimena Anguiosar, que es la secretaria del HCD de Moreno, también colega de nuestro colegio de abogadas y abogados. Em, bueno, la verdad que esto es una preocupación de primera mano, de primer orden para nuestros municipios. Yo me acordaba, lo charlaba con Andrea el otro día, nosotros el año pasado organizamos una actividad en el colegio vinculada a los problemas constitucionales, a los problemas actuales del constitucionalismo argentino en materia de federalismo, y hablábamos fundamentalmente de los riesgos, ¿no? Estaba Andrea, estaba el doctor Pedro Caminos, que es un destacado constitucionalista, y hablábamos de los riesgos a los que se estaba llevando la discusión, porque prácticamente estábamos en un escenario político en el cual eh, se estaba vilipendiando las tareas de los municipios, se estaba vilipendiando las tareas estatales en general, como si los estados se dedicaran a sustraer el dinero de las y los ciudadanos de manera irracional, y en particular una fuerte agresión a la cuestión municipal. Y lamentablemente muchas de las cosas que se dijeron en esa actividad, estamos hablando del mes de noviembre, se consolidaron. ¿Sí? Se están consolidando. Y esta resolución 267 del Ministerio de Economía, eh, la verdad que creo, desde mi punto de vista, hay algunas cuestiones técnicas que ahora nuestras disertantes lo van a exponer y yo quiero comentar alguna cuestión, pero es una cuestión de primer orden político, en el cual, como en muchísimas cuestiones, se pueden ver los distintos lados de las bibliotecas, pero estamos hablando de qué manera los municipios financian su estructura y financian las tareas básicas que les encomienda la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, en nuestro caso también, además de la Constitución Nacional, nuestra ley provincial. Yo quiero resaltar eh, un, un término o un concepto que está mencionado en varias oportunidades, es mencionado por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, que es el concepto de lealtad federal o de buena fe federal, también lo llama así la doctrina. Esta resolución 267 es un ejemplo cabal de la mala fe o de la deslealtad federal. Es un gobierno nacional, un poder ejecutivo nacional, que de manera intempestiva, de manera irracional, voltea o pretende voltear una, un formato de recaudación de tasas municipales que funciona hace
30 años, voltearlo y desfinanciar o atacando de manera directa las arcas municipales. Además, lo hacen no solo desde el punto de vista, digamos, o no solo a través de las resoluciones que emite el Poder Ejecutivo Nacional o los entes como ser el ENRE, sino que también así lo vociferan. Es decir, la primera plana del gobierno nacional planteando que algo tan básico como ser, por ejemplo, la tasa de alumbrado público es un robo a la ciudadanía. Entonces, en el caso, digo, para presentar muy brevemente, en el caso, por ejemplo, de nuestro municipio de Moreno, desde mitad de los años 90, tiene celebrado un convenio con las empresas, con la empresa de luz, por el cual las tasas municipales se cobran a través de la boleta de servicios de luz, las tasas de alumbrado público. Esto además tiene base en una ley, que es una ley provincial, que es la ley 10.740, ¿sí? Que es una ley que ordena también que los municipios puedan conveniar con las empresas eléctricas que les corresponden para poder cobrar esta tasa, la cual por supuesto está informada adecuadamente al consumidor. Es decir, no es que la tasa eh, viene encubierta o no se dice lo que se está cobrando. No solo eso, sino que, esto Mariela lo va a comentar mejor que yo, está muy bien diseccionado, ¿sí? Es decir, lo que se cobra en la boleta, en nuestro caso de los municipios de Moreno, de Rodríguez, de Edenor, es la tasa de alumbrado público. No se cobran otros tributos. Es decir, que el consumidor lo que está pagando, esto lo digo también por la razonabilidad, ¿sí? Que creo que es una de las cuestiones centrales que se van a discutir cuando estos casos lleguen a Cámara y cuando estemos en discusiones de primer orden legal. El ciudadano paga el servicio de luz de su propia vivienda, de su propia fábrica, de sus talleres y de su propiedad, y en la misma factura, y siendo esto debidamente informado, lo que se le está cobrando es la tasa de alumbrado público. El Estado Nacional, vuelvo a decir, digamos, voltea o pretende voltear después de 30 años de funcionamiento y de un día para el otro, este sistema de funcionamiento de la recaudación de las tasas municipales, afectando en primer lugar a los municipios, el funcionamiento de los municipios, pero por ende afectando al conjunto de los vecinos y afectando también al consumidor, ¿sí? Que tiene un formato de pago eh, que funciona de una manera hace ya muchos años. Por supuesto, el gobierno nacional busca dos cosas, el Poder Ejecutivo Nacional busca dos cosas. Una es, ante la suba descontrolada de los servicios, en este caso, por ejemplo, del servicio de luz, eh, bueno, que en la propia factura aparezca un aumento no tan grande, porque se estaría descontando la tasa de alumbrado público que desde hace 30 años se cobra de una manera determinada. Porque, por supuesto, el consumidor hace la cuenta de manera completa. Y en segundo lugar, claramente hay una búsqueda de financiar a los municipios. Esto lo dicen los propios funcionarios actuales del Poder Ejecutivo Nacional que emitieron las resoluciones
Digo, lo han dicho públicamente y en diversos medios de comunicación, que los municipios roban, que los municipios cobran de más, etcétera. Por supuesto que detrás de esto, y Andrea lo desarrollará, y son temas de conversación larga en el mundo jurídico, en el mundo tributario y de la economía nacional, la necesidad de una reforma en materia impositiva y de tributos a nivel nacional que reordene la forma en que la Argentina se cobran impuestos, ¿sí? Esto creo que es algo que de distintos ángulos, tanto ideológicos como doctrinarios, se puede coincidir en que es muy desordenada la forma y la cantidad de tributos o de impuestos que se pagan. Ahora, lo que no se puede es atacar al eslabón más débil de la cadena, que son los municipios, y que además son quienes cada vez más empiezan a tomar funciones, ¿sí? Los gobiernos locales cada vez más empiezan a tomar funciones por la cercanía, ¿sí? que tienen con la ciudadanía. Lamentablemente, por supuesto, si esto se lograra concretar, ¿qué pasa? Ante la dificultad de pago por el aumento enorme de los impuestos, y las y los vecinos van a pagar primero el servicio, van a garantizar primero que no le corten la luz de su casa. Ahora, esto va a afectar el funcionamiento del alumbrado de las ciudades, el funcionamiento normal de la iluminación en las calles. Por supuesto, va a afectar también a las empresas, va a generar dificultad en el funcionamiento de todo el sistema. Yo quiero hacer hincapié, digo, y cierro con esto, digo, me parece interesante para resaltar el voto Entre Ríos con Estado Nacional, lo que dijo la Corte en octubre de 2019, ¿sí? Que es prácticamente el único fallo de la Corte donde se define concretamente la idea de lealtad federal. Y dice, la lealtad repele la idea de una nación fragmentada y procura el armónico desarrollo de las necesidades locales junto con las nacionales. Además, que la lealtad federal impide que uno de los sujetos adopte de modo imperativo medidas que afecten al resto de los miembros de la federación. ¿Sí? Parece realmente escrito, es el fallo, es el fallo Entre Ríos con Estado Nacional, ¿sí? De octubre de 2019, parece realmente escrito para responderle a la actitud del Poder Ejecutivo Nacional eh, en estas circunstancias. Les cuento que una cantidad de municipios hemos comenzado un litigio en relación a esta resolución, y por lo menos en lo que hace al municipio de Moreno, en este momento está rigiendo una medida cautelar, ¿sí? Adoptada por el Juzgado Federal de Moreno. Primero fue adoptada como precautelar por el doctor González Charbay, y en segundo lugar fue ratificada como medida cautelar por el doctor Papávero. Eh, Está vigente una medida cautelar que hace especial hincapié justamente en lo intempestivo, es decir, en el formato agresivo que tomó el gobierno nacional contra los municipios, ¿sí? Al adoptar esta decisión. Y por supuesto suspende, ¿sí? Ordena una medida de no innovar, suspende todo tipo de decisión o de modificación del funcionamiento que se viene llevando adelante hace 30 años en esta materia. Con lo cual, por el momento, los municipios que tengan la cautelar a favor van a poder seguir, estamos recaudando la tasa de alumbrado público tal y como lo venían haciendo. Este es el estado de situación. La verdad que un poco el objetivo de la actividad es generar una masa crítica con los debates correspondientes para temas que a veces los municipios no estamos en el primer orden de los debates jurídicos, pero hacen a la vida cotidiana de nuestras ciudades y de nuestros vecinos.
Así que bueno, yo les agradezco muchísimo la participación a Mariela y a Andrea. Y bueno, Mariela, si te parece, seguimos con vos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Eh, es un tema que con Nahuel venimos charlando hace un montón de tiempo, nos preocupa, nos ocupa, así que creo que los más expertos para hablar en la materia jurídica, bueno, es Nahuel y Andrea. Yo básicamente voy a contar un poco la experiencia y lo que impactaría, ¿no? La desfinanciación del no cobro de esta tasa a las arcas municipales, ¿no? Y la cantidad de políticas públicas que el municipio debería dejar de realizar. Bueno, primero cuando nos enteramos de esta resolución, creo que fue a través de un tuit, no sé si puedo compartir, a ver, compartir pantalla. Perdón. No, Victoria. ¿no? No, pero Victoria. tarda un Perdón. poquito, a ver si está enganchando. Bueno, si no les voy contando. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Economía de la Nación publica un tuit diciendo que, bueno, que iba a salir por el boletín oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente del servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio? A modo de ejemplo, y pone este ejemplo y hace un círculo, ¿sí? Acá, de este lado, acá. Esta factura de servicio público en particular habla de otros conceptos como seguridad e higiene, bomberos, cuota sindical, bueno, un montón de conceptos que claramente por ahí siempre terminamos pagando, ¿no? Justos por pecadores, ¿no? Y donde figura la tasa no estaba más remarcado. Entonces dijimos, bueno, por ahí sí, es verdad, hay algunos municipios en el afán de mejorar la cobrabilidad o empiezan a incorporar en las facturas de servicios públicos otros conceptos que no son permitidos. Entonces, cuando uno lee un poquito la resolución, la 267, bueno, esta resolución tiene como objetivo proteger los derechos del consumidor en relación con la información brindada, ¿no? Y en el caso de Moreno, la factura de los consumidores de Moreno tienen totalmente identificada la tasa por alumbrado público. No hay otros conceptos dentro de la boleta de servicios públicos, ¿sí? Así todo, en la factura de tasas por servicios generales, para tranquilidad del contribuyente, tiene el concepto que dice crédito Edenor y se descuenta, es decir, no es que lo está pagando dos veces, ¿sí? Si lo paga por la factura de Edenor, está facturado y si desea, tiene la posibilidad de llenar un formulario, también el contribuyente, para salir del pago de la factura y el municipio la debe incorporar en la tasa de servicios generales. Si son contribuyentes de Moreno, cuando reciben la tasa por servicios generales, está bien claro el concepto crédito Edenor. Esto también está normado en la fiscal y tarifaria, en el artículo 139. El pago de la tasa por servicios generales se efectuará en 12 cuotas mensuales, debiendo descontar en el documento de pago que emita la municipalidad la parte de la tasa que tributaren las parcelas por intermedio de la empresa Edenor, Sociedad Anónima, de conformidad con las ordenanzas 4832/96 y número 38/97 y de acuerdo al cronograma de vencimientos que establezca el Departamento Ejecutivo. Como comentó Nahuel, el municipio de Moreno, por el año 90, ha firmado un convenio, tiene una ordenanza con la empresa Edenor. Esto amparado en la ley 10740, en su artículo primero, donde establece que los municipios deberían
primero adherirse a la ley y después firmar convenios específicos con las empresas y establecer sus ordenanzas respectivas. Así que desde ahí para adelante, el municipio cobra a través de la tasa de servicio público de Edenor, tasa por alumbrado público. La cobrabilidad, más que nada es para garantizar y hacer efectiva la cobrabilidad, ¿sí? Como explicó también Nahuel, sobre todo en esta época de crisis, el vecino, el contribuyente, tiende a dejar de pagar la tasa por servicios generales, la boleta municipal, y prioriza el pago del servicio público, ¿sí? De hecho, la normativa que ampara esto es por eso, es para aumentar la cobrabilidad que tienen los municipios, que hace más de 20 años cada vez se están haciendo de más políticas públicas. Se han descentralizado cualquier cantidad de políticas públicas, tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos provinciales. Nos estamos haciendo cargo de la educación, nos estamos haciendo cargo del medio ambiente, nos estamos haciendo cargo de la seguridad, nos estamos haciendo cargo cada vez más de obra pública. Un municipio, un gobierno local no fue diseñado para hacer obra pública, sin embargo, cada vez nos estamos haciendo cargo de obras de infraestructura, hacemos jardines, hacemos plazas, hacemos pavimento. Bueno, el caso de Moreno, tenemos 2 asfalteras. El municipio a lo largo de estos 4 años, con la gestión de la intendenta, ha invertido, por ejemplo, el fondo educativo en infraestructura de educación, en obra pública, ha remontado muchísimo el porcentaje de recaudación y sería un golpe muy, muy duro para las arcas municipales el no cobro de esta tasa. Más allá de que, esto lo van a explicar los abogados, que se están avasallando un montón de derechos constitucionales que establece nuestra Constitución en sus artículos 5 y 123, me parece que hay que estar alertas, hay que seguir peleando por el cobro de esto, no, más allá de que tenemos hoy una medida cautelar, esto va a seguir, hay que seguir peleando a fondo, bueno, lo explicará después Andrea en las instancias siguientes. Este es un mecanismo que viene muy aceitado. El gran problema lo tenemos nosotros, los municipios del AMBA, los que tenemos convenios con Edenor y con Edesur, porque OSEBA, que regula el resto de los municipios, se ha pronunciado en contra de esta regularización. El ENRE, que regula Edenor y Edesur, nos ha notificado de que está con la decisión de la 267 del gobierno del Ministerio de Economía. Entonces, para mí hay que priorizar y todos los municipios del conurbano que estamos en esta situación debemos aunar esfuerzos para ganar esta batalla. Me parece que están estigmatizando, están demonizando a los gobiernos locales en el incremento de las tasas. Nos pasa con la tasa vial, nos pasa, bueno, ahora con las tasas que se le cobran a las entidades financieras, es decir, creo que vienen por todo y hay que estar alertas porque los municipios dependemos de tasas municipales. Está todo, no nos dejan cobrar impuestos, aunque podríamos, pero dependemos de las tasas, derechos y contribuciones, ¿sí? Y tenemos que informar. Yo no estoy en contra de no informar al contribuyente el pago de su servicio. Nosotros tenemos un portal, se pueden acceder a todas las normativas. Me parece que la boleta de luz está más que clara. Nuestra boleta de tasas por servicios generales también es clarísima. El contribuyente puede tomar nota de todo lo que está pagando. Entonces, me parece que tenemos que aunar esfuerzos, todos los que pertenecen al conurbano, porque es terrible el avasallamiento que estamos sufriendo, la desfinanciación con la cantidad de políticas públicas. El vecino, el primero que toca la puerta, es al vecino, a la intendenta, no va ni al gobierno provincial, ni al gobierno nacional, por una cuestión de cercanía, viene acá al municipio y busca que se le solucionen sus problemas. Y nosotros tenemos que estar trabajando continuamente para producir políticas públicas para poder brindarle y cubrir todas las necesidades que el vecino de Moreno necesita. Entonces, es fundamental que trabajemos todos en conjunto para que logremos
que esta tasa por alumbrado público se siga cobrando en la boleta de servicios públicos, porque me parece que se están abusando a través de una resolución del Ministerio de Economía Nacional, por arriba de una ley provincial, por arriba de convenios propios que ya están establecidos hace muchísimos años. Así que, de mi parte, nosotros estamos muy, muy preocupados. A nosotros nos afectaría, respecto a la cobrabilidad de tasas por servicios generales, en un más de un 50%. Proyectando la recaudación de la tasa por alumbrado público en un año, sería como que durante un mes no cobráramos absolutamente ninguna tasa de derecho de contribución. Eso sería terrible, terrible, porque el municipio se ocupa de la recolección, se ocupa de la seguridad, de los patrulleros, de las ambulancias. Moreno tiene más de 40 salas de atención primaria de la salud, no tenemos hospitales. Nos hacemos cargo también de la educación, del medio ambiente, tenemos una planta de transferencia, hacemos cada vez más obra pública. Entonces sería un golpe durísimo para la comunidad de Moreno el no cobro de esta tasa, como de las otras, porque me parece que van por todo. Así que bueno, no sé si Gracias, Mari. los asusté o los preocupé, pero Muchas bueno. gracias. Nos enteramos ayer que la medida cautelar nos ampara un poco, pero sabemos que esto es a corto plazo, ¿no, Nahuel? Sí, es cautelar. Bueno, muchas gracias, Mariela, por la participación, y le doy rápido la palabra a Andrea, que además aviso que tuvo un problemita y está con poco tiempo, así que bueno, Andrea, adelante, y después abrimos a los comentarios. Gracias, Mariela. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto, gracias Nahuel por invitarme, Mariela. Hay poco para decir después de la brillante exposición de ustedes. Para mí siempre es un gusto cuando un colegio me invita a dar una charla, así que agradezco a las autoridades del colegio especialmente. No soy una persona que se dedique demasiado a la docencia, sí a la academia como alumno. Soy muy estudiosa, soy mejor estudiante que docente, así que yo preparé un PowerPoint porque me cuesta a veces estructurarme. No sé si, ahora vamos a ver si me deja compartir pantalla. Esperemos que sí, compartir pantalla. Acá estamos. Ahí se ve. Sí, se ve. Dentro de las cosas que estudié filosofía con Corti. Corti es un especialista en derecho tributario, es como un súper tributarista para nosotros. Y él nos habla de... No podemos abrir el archivo. A ver. Actualizar, a ver si ahí se ve. Y Corti nos habla del principio de ponderación, ¿no? Y el principio de ponderación es básicamente cuando tenemos dos derechos que están como en juego y uno tiene que valer más que el otro, o si uno vale más que el otro. Y yo creo que ese es el plano en el cual tiene que darse esta discusión. Porque los que en algún momento fui recaudador de impuestos, y los que recaudamos impuestos tenemos que tener en claro para qué recaudamos impuestos. Y la recaudación de impuestos no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a un fin, que como bien dijo Mariela, es fundamentalmente cumplir con las necesidades básicas de la sociedad, asegurar lo que la Corte dice, el piso mínimo de ciudadanía. Lo dijo en el fallo ESO con Municipalidad de Quilmes, un fallo que tenía periodos incluidos del año 94 al, no quiero mentir, pero 95, y que se terminó resolviendo en el año 2021. O sea, estuvimos un montón de años para poder resolver un pleito respecto de si la municipalidad podía o no cobrar una tasa municipal. En ese caso, concretamente, lo que vale decir es que ese fallo pasó por dos instancias judiciales.
porque en ese momento no existía el contencioso administrativo en Provincia de Buenos Aires, con lo cual, frente a la resolución del municipio, se fue directamente a la Corte de Provincia, después a la Corte de Nación, y así todo es un pleito que tuvo más de 20 años dando vueltas. Pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto hay que llevarlo al llano y entender que acá rige el principio de ponderación. No quiero dejar de pasar la oportunidad para recomendar la lectura, porque cuando hablamos de para qué cobramos impuestos y decimos que cobramos justamente para asegurar el piso mínimo de ciudadanía, siempre hablamos de la cláusula del progreso y de la cláusula del progreso con inclusión social, ¿sí? Del artículo 75 de la Constitución Nacional, más allá del preámbulo. Quiero recomendar enfáticamente, muy enfáticamente, un fallo de la semana pasada de la Corte, CONICET, sobre el CONICET, que justamente nos habla de algo que dijo Nahuel hace un ratito, la razonabilidad en la reglamentación y el contexto en que debe ser interpretada la cláusula del progreso con bienestar social. En el fallo lo que se estaba discutiendo básicamente tenía que ver con si los investigadores del CONICET podían o no acceder y a qué nivel de sueldo podían acceder si daban clases o no en universidades. Es interesantísimo el fallo, lo recomiendo en el contexto en el que estamos, sobre todo con el tema de la educación pública. Pero quiero hablar del federalismo en general, porque Nahuel algo mencionó, y el federalismo en general no es la regla en el mundo. Solamente 24 países a nivel mundial son considerados federales. Si bien esos países son los países de mayor ocupación territorial, mayor ocupación geográfica, la realidad es que en términos generales son los menores. ¿Y qué significa que un país sea federal? Bueno, significa que coexisten en su mismo territorio dos o más niveles de gobierno que están al amparo de una constitución o ley fundamental y que generan una descentralización del poder donde cada uno de los estados tiene facultades normativas intrínsecas. Y Nahuel lo dijo bien, ¿bajo qué principios se rigen? Y eso que Nahuel dijo de lealtad federal significa expresamente buena fe, coordinación, solidaridad y subsidiariedad. Subsidiariedad es que el Estado más cercano al ciudadano es el primero que tiene que responder con las necesidades de la ciudadanía. No vamos a entrar a analizar lo que tiene que ver con el federalismo argentino. Ya sabemos todas las discusiones que hemos tenido a lo largo del tiempo entre ser unitarios y federales, la pelea por la aduana. La realidad es que hoy por hoy nuestro Estado es federal, pese a que a algunas personas les cueste entenderlo, y eso significa básicamente que tenemos un sistema cultural de convivencia en el cual tenemos que aceptar la unidad en la diversidad. Esto se ve claramente en los fallos de corte con el tema de la educación sexual obligatoria y la educación religiosa. Somos, y esto lo viene diciendo la Corte desde siempre, una unión indestructible de estados indestructibles y en el cual lo que hacemos fundamentalmente en el marco del federalismo es una asignación específica de competencias, donde cada uno de los niveles de gobierno no tiene que enfrentarse por cuál tiene la competencia o no, salvo que estemos frente a competencias exclusivas y excluyentes, sino que se da esta situación que antes de la reforma constitucional del 94 hablábamos de competencias en capas y ahora hablamos de una torta marmolada, ¿sí? Antes, a partir de la reforma constitucional del 94, ya no tenemos un sistema de federalismo dual, sino que tenemos este sistema de mixtura en las competencias, donde si bien la Constitución tiende a delimitar las facultades de los distintos órganos de gobierno, también se da la situación de competencias compartidas y facultades compartidas y concurrentes que implican la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. ¿Dónde se ve esto? Y esto se ve claramente en cuestiones como, por ejemplo, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado Nacional, a partir de la ley ambiental, establece un piso mínimo que deben acceder los estados, pero luego los estados pueden ser más restrictivos. El ejemplo claro es la minería, donde hay
provincias donde no se permita la minería a cielo abierto, o no se permite la explotación de determinados minerales. ¿Y dónde nos encontramos con los municipios en este esquema del federalismo? Bueno, a partir de la reforma constitucional del 94, se reconoce, se recepta en el artículo 123 la cuestión de la autonomía municipal, con esta idea que tenía originalmente Alberdi de los cabildos, ¿sí? Originalmente Alberdi en su proyecto de constitución para la década del 30, del 1800, nos hablaba de los cabildos como eje central de la ciudadanía. ¿Qué fallos tenemos relevantes respecto de la cuestión de los municipios? Y no voy a hablar de Rivademar, porque esa etapa ya está superada. Nada, busqué fallos de los 3 últimos años. AMX Argentina, que dice que reafirma el concepto de que los municipios son parte esencial del federalismo. Municipalidad, ciudad, capital con casación. El papel de los municipios es atender a las necesidades inmediatas de las comunidades locales. Banco de la Pampa con Municipalidad de Santa Rosa, el poder de policía por parte de los municipios debe ser prudente y respetuoso de las garantías. Y hoy hablaban del tema de la necesidad de recursos. Y el Estado, para asegurar el piso mínimo de ciudadanía, salvo que sea un Estado rentístico, como pueden llegar a ser los estados que tienen petróleo, ¿cómo es que se llaman? Los estados islámicos, no, árabes, los estados árabes, sino el Estado principalmente se nutre justamente de lo que recauda a partir de la hacienda pública, ¿sí? ¿Cuál es la división de competencias en materia tributaria, en la distribución de competencias nacional? Bueno, eso está delimitado en la Constitución Nacional. Obviamente tenemos competencias exclusivas respecto de nación, con una separación clara de fuentes respecto de los derechos de exportación y de importación, pero a partir de la reforma constitucional del 94 tenemos competencias compartidas, en algún caso excepcional y en otro caso permanente, respecto de los impuestos indirectos y directos que son coparticipables, lo que generó, antes incluso de la reforma constitucional del 94, que la columna vertebral del sistema esté dado por el artículo 9 de la Ley de Coparticipación. Ley de coparticipación que debió haber sido reformulada hace más de 20 años atrás, luego de la reforma a partir de lo que establece el artículo, la cláusula transitoria 6 de la Constitución Nacional. Pero, ¿qué es lo que nos va a interesar en punto a la Ley de Coparticipación y a la Constitución Nacional en relación a los municipios? No existe, como bien decía hace un ratito los chicos, no existe ninguna prohibición por parte de la Constitución de que los municipios cobren impuestos. Lo cierto es que a partir del artículo 9 de la Ley de Coparticipación quedan pocos espacios respecto de los cuales avanzar respecto de la definición de hechos imponibles. Y entonces los municipios quedan como más reducidos al cobro de tasas, sellados y derechos municipales que tienen que darse con las condiciones que establece el artículo 9, ¿sí? Que tienen que ser servicios efectivamente prestados. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con la omisión constitucional respecto de arribar a un nuevo pacto fiscal, a una nueva ley de coparticipación? Bueno, lo que hablaban más temprano, el tema de la falta de correspondencia fiscal entre lo que recauda y gasta Nación, lo que recauda y gastan las provincias y lo que recaudan y gastan los municipios. Este gráfico es del IARAF, es bastante categórico, donde se puede ver que los municipios fundamentalmente tienen una recaudación que es súper deficitaria respecto del gasto que tienen en los servicios que prestan, lo que termina generando lo que en ciencias económicas se denomina un desequilibrio vertical extremo, ¿sí? ¿Y por qué no hemos arribado a un acuerdo nuevo de coparticipación? Porque tenemos que tener en claro que a veces cuando hablamos del régimen de coparticipación nos centramos en lo que tiene que ver con la masa de distribución de recursos. Pero la ley de coparticipación no solamente es eso, es también discutir qué podemos cobrar
qué pueden cobrar los municipios, en qué condiciones lo pueden cobrar. Y el problema que se da para no poder arribar es justamente la influencia política en las relaciones intergubernamentales que deberían valerse por criterios técnicos burocráticos y no necesariamente por estas cuestiones políticas que hacen que en definitiva no podamos arribar a resultados. Ahora, al amparo de lo que dice la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte, ¿cómo son o cómo tienen que ser las tasas municipales? Y acá dejo de lado lo que está establecido en la ley de bases respecto del régimen de grandes incentivos, régimen de grandes inversiones, porque ahí tenemos una definición específica de tasas que se aparta de la doctrina de la Corte. Bueno, para la Corte Nacional, las características de las tasas tiene que ser la prestación específica, la prestación efectiva de un servicio específico, tiene que existir una proporcionalidad entre la tasa y el servicio, y la obligación de probar la prestación del servicio está a cargo del municipio. Ahora, en la medida que se den esos requisitos, en la medida en que se den esos requisitos, y esto está avalado por la Corte en sendos fallos, que tratan específicamente el régimen de energía, en la medida en que se cumplan con las condiciones que tiene que tener la tasa, no existiría problema para cobrar las tasas, porque la incumbencia respecto de cómo cobrar o cómo recaudar las tasas es propia de la potestad tributaria reconocida por la propia Constitución desde el origen, que es respecto de los gobiernos subnacionales, que los gobiernos subnacionales tienen la posibilidad de imponer, ejercer sus facultades tributarias, estableciendo los hechos imponibles que consideren más oportunos y los métodos de percepción de la renta pública que consideren indispensables para llevar adelante ese fin. Ahora, si esto es así, ¿cuál es el conflicto de ponderación que hablé hoy? El conflicto de ponderación que hablé hoy tiene que ver con que el Estado Nacional no está impugnando las tasas, está impugnando un mecanismo de cobro de tasas. Ahora, como bien dijo Mariela, porque entiendo que es así, en la medida que en un municipio se preste efectivamente el servicio. A ver, porque vayamos al lugar a donde llevó el Poder Ejecutivo Nacional la discusión. El Poder Ejecutivo Nacional la discusión la plantea en términos de la defensa del consumidor, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es que a la constitución financiera, que es el mecanismo de distribución de potestades, y a los derechos y garantías del contribuyente, que es el estatuto, lo que nosotros en derecho tributario conocemos como estatuto del contribuyente, hay que sumarle el análisis de los derechos del consumidor, que es una garantía, es un derecho constitucionalmente reconocido a partir del artículo 43, 42 de la Constitución Nacional, y que está expresamente consagrado en tratados internacionales que tienen vigencia a partir del artículo 75 de la Constitución Nacional y son plenamente vigentes en el territorio. Entonces, a lo que es la forma clásica y tradicional de analizar la cuestión tributaria, el Estado Nacional le está sumando lo que tiene que ver con los derechos de consumo. ¿Para qué lo hace? Para evitar lo que se denomina la ilusión fiscal, esto de esconder tasas bajo la mesa, ¿sí? Fundamentalmente para eso. Y los derechos del consumidor lo que buscan es evitar que el consumidor esté como peleando contra molinos de viento. Esa es la idea fundamental de los derechos del consumidor. Ahora, en la medida que la tasa sea efectivamente prestada, que esté debidamente rendido el gasto, que la afectación sea específica para lo que se cobre la tasa, que el contribuyente tenga la opción de, si no puede pagar la tasa,
pedir la desvinculación de la tasa de la factura de luz y gas con un trámite que pueda efectuar frente al municipio, que el convenio esté firmado, que el convenio esté vigente. La verdad es que no existirían mayores inconvenientes u objeciones legales para que el municipio ejerza un derecho, una potestad que legalmente le corresponde. Pero insisto, esto es un problema de ponderación. Como comentó Mariela, que tienen estructurada la tasa dentro del municipio, parecería bastante razonable el cobro de esta tasa. Ahora, esto de evitar o de cercenar las tasas municipales de las facturas de luz no es novedoso. Esto ya se intentó hacer en Provincia de Buenos Aires y de hecho se hizo en Provincia de Buenos Aires en el año 2018 con una resolución del órgano de Contralor de Electricidad en Provincia de Buenos Aires que estableció por resolución que las tasas que no estén efectivamente vinculadas a la prestación del servicio de alumbrado público no pueden cobrarse en la boleta de luz o de prestación del servicio de luz. Ejemplos de resoluciones que salieron este año. El municipio de Olavarría cobraba un seguro mortuorio en la boleta de luz. ¿Cuál es la vinculación que existe desde el sujeto y el hecho imponible con la vinculación del cobro, o sea, del hecho imponible y la boleta de luz con la prestación de un servicio mortuorio? Esos casos fueron excluidos en el ámbito jurisdiccional de la propia provincia de Buenos Aires, en ejercicio de la autonomía y determinación propia de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, creo que es un tema que va a dar para hablar mucho. Creo que los municipios que tengan adecuadamente estructurada la tasa, que faciliten a la ciudadanía el legítimo ejercicio de sus derechos de consumidor y que acrediten la efectiva afectación de sus finanzas públicas como consecuencia del cercenamiento de esta posibilidad de cobrar la tasa en el marco de un régimen que facilita al contribuyente el cobro de la tasa, por el cual, aclaro, hay un tercer interesado en esto, que son las empresas prestadoras de luz. Las empresas prestadoras de luz, este servicio no lo brindan gratuitamente. También existe ahí un derecho de la empresa prestadora de luz al ejercicio legítimo de su derecho comercial, de actividad económica. Entonces, me parece que son muchos los involucrados en la situación. Entiendo que la resolución tuvo que ver fundamentalmente con buscar que se garanticen los derechos del consumidor respecto de los sujetos que son más vulnerables, pero me parece que en pos de tratar de facilitar determinada situación a personas vulnerables, se ha avanzado respecto de situaciones que eventualmente sí están al amparo de la legislación y de la jurisprudencia de la Corte respecto del derecho, del legítimo ejercicio del cobro y del ejercicio de la potestad tributaria. Insisto, se tienen que dar los requisitos de validez de la tasa, se tienen que dar los requisitos de validez de los derechos del consumidor. Por eso digo que este es un conflicto de ponderación. En la medida en que se cumplan ambos requisitos, obviamente la potestad tributaria del municipio, la facultad del municipio de establecer sujetos para el ejercicio, para establecer, porque no serían ni siquiera agentes de percepción, serían agentes de cobranza, son agentes de cobro, no son agentes de percepción. Con lo cual, en la medida en que se cumplan los requisitos y se garanticen no solamente lo que tiene que ver con la tasa, sino lo que tiene que ver con los derechos del consumidor, entiendo que es el ejercicio de un legítimo derecho establecer las tasas en las boletas. Gracias, espero haber sido clara porque creo que lo dije a 1000. No, súper clara, de 10. A ver, yo lo Ahí está. digo desde un lugar objetivo y técnico. Creo que un poco Mariela lo dijo en una frase súper clarita que fue
pagamos justos por pecadores. Yo traté de explicar el pagamos justos por pecadores en términos técnicos. ¿Por qué? Porque han existido abusos, usos y abusos respecto de esta situación. Y usos y abusos que han sido muy categóricos y que han colocado a personas y a empresas en situación de indefensión. Pensemos en una persona de situación vulnerable que no puede, porque uno cuando piensa en derecho tributario a veces piensa en las grandes empresas, ¿no? Y entonces piensa en las grandes empresas, en los grandes estudios, en las grandes planificaciones tributarias. Pero hay muchas veces que al que más impacta la carga tributaria no es a la gran empresa. Muchas veces impacta, y sobre todo en estados que tienen estructurada su política tributaria sobre la base de impuestos al consumo, ¿sí? El mayor impacto económico se da respecto de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Si yo pago el IVA del kilo de yerba, lo mismo que la paga una persona que no está en la situación económica que tengo yo, que tengo un techo en mi casa. Entonces, me parece que esas cosas, y yo creo que lo que quiero entender, porque soy una persona de buena fe, que hacia donde apuntó esta legislación o esta resolución es ahí, a tratar de, ¿cómo es? A tratar de amparar a los más desamparados. Porque las grandes industrias que han tenido problemas respecto del cobro de la tasa de ABL en las boletas de luz, porque en realidad no es ABL, sino que lo que le están cobrando es una tasa encubierta que se superpone con ingresos brutos, la han podido ir a cuestionar a la Corte, porque han podido contratar estudios jurídicos grandes que han tenido la facultad de ir a cuestionarla a la Corte. Yo lamentablemente me imagino a que muchas de las personas no tienen acceso a esos grandes estudios. Entonces quiero creer que la intención fue esa. Por eso digo que es importante el tema de la ponderación. En la medida en que se permita a la ciudadanía ejercer sus derechos de consumo, obviamente el cobro de la tasa para mí está legitimado en la medida en que se den los requisitos de la tasa, ¿sí? E insisto con el ejemplo de Olavarría porque me parece como un ejemplo súper categórico, ¿sí? O aquellos sujetos que están cobrando tasa de seguridad de higiene en la boleta de luz porque la toman como una fuente de ingreso y entonces la aplican no como un sujeto de cobranza, sino que lo ponen como un sujeto de percepción. Y después la base imponible de la tasa de seguridad de higiene no es una polinómica que contempla el consumo de luz, sino que tiene otra base imponible que está totalmente desagregada de eso. Por eso me parece que hay que ser firmes con esto, que hay que revisar bien la jurisprudencia de la Corte y que hay casos que van a prosperar y hay situaciones que para mí obviamente no van a tener demasiado asidero legal. Sí, lo que creo es que los municipios que lo tengan bien estructurado tienen un caso. Nos das esperanza, Andrea. No, sí, pero a ver, yo ya lo había discutido un poco con Nahuel y le había dicho, mira, yo tengo una posición en algún caso a favor y en algún caso en contra. O sea, yo soy un técnico. Hay casos donde me parece que sí, que está bien, y hay casos que me parece que bueno, que no, que hay que revisar un poquito este método, sobre todo porque es un método coactivo de cobranza, ¿no? Donde el contribuyente se pone en esta disyuntiva de si pago la luz y si dejo de pagar la luz, porque en realidad lo que quiero dejar de pagar es la tasa, me van a cortar la luz, que hoy es un bien, es un recurso esencial, ¿sí? Tal cual, y vos sabés servicio que esencial. el vecino cuando deja de pagar la tasa por servicios generales, el municipio no deja de brindar servicios esenciales. No para con la recolección, no para con el alumbrado, no para con el servicio de seguridad, continuamente. Entonces es como vos decís, la cantidad de políticas públicas que se está haciendo cargo el municipio
no van de la mano con los recursos que recibe, ¿no? Entonces Yo me Bueno, quedo con... es Dale, esto dale. que decíamos de correspondencia fiscal, ¿sí? Porque uno tiene, la otra vez lo escuchaba creo que fue Agustín Lodola, que si no fue Agustín Doloda, fue Luciano de Igrecia, que son dos economistas de la Universidad Nacional de La Plata, que hablaban del tema de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia económica. Porque uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Vos como municipio no podés dejar de hacer determinadas cosas. Vos como municipio no podés dejar de recolectar la basura. Vos como municipio no podés dejar de prender el semáforo y vos como municipio no podés dejar de barrer la calle ni prestar la salud o las cuestiones básicas que tienen que ver con higiene, salubridad lo que le decía la Corte originalmente ornamento, ¿no? En Yo el 1900. sobre todo, Entonces, no, que viró entonces, mucho al asistencialismo también. Hoy está el municipio acompañando a esta crisis económica de lo que, manera lo que exponencial. pasa es, lo que pasa es que la crisis del federalismo fiscal se origina en la década del 90, cuando existió el tema de la descentralización de servicios, privatización de empresas, se sale del sistema solidario, pasamos al sistema después privado, después volvimos al sistema de reparto, y como consecuencia de eso, las provincias siguieron financiando los recursos de seguridad social, pese a que algunas cajas habían sido nacionalizadas, y eso siguió cayendo respecto de digamos, los que siguieron bancando ese sistema fueron las provincias. Y eso generó, obviamente, la retracción de recursos al tercer nivel de gobierno, que son los municipios. Por eso se da esta falta de correspondencia fiscal. Por eso lo que hay que sentarse a discutir, que yo siempre insisto con lo mismo, lo que nosotros como país, para salir adelante, nos tenemos que sentar a discutir, es qué hace cada nivel de gobierno, esto de la correspondencia fiscal. Y a partir de discutir qué es lo que hace y qué servicios brinda la ciudadanía cada nivel de gobierno, recién después empezar a discutir qué recauda cada nivel de gobierno, porque por ahí lo que hay que hacer es una reforma más integral del sistema tributario. No se puede seguir con parches sobre parches sobre parches. Quizás el ABL o quizás, no sé, a ver, digo algo por decir cualquier cosa, quizás los municipios quizás los municipios tendrían que cobrar lo que tiene que ver con inmobiliario y automotor. La provincia quizás tendría que cobrar lo que tiene que ver con ganancias, y Nación capaz que tendría que cobrar lo que tiene que ver con IVA, y a partir de IVA y de aduanas, generar la redistribución del sistema. Yo estuve estudiando el sistema federal de Alemania, y el sistema federal de Alemania tributario, ¿no? Obviamente, no tiene nada que ver con el argentino. Sí, total. De abajo hacia arriba. Exacto. Es totalmente de abajo hacia arriba. Y los que serían las Y en provincias, Europa se ve entre eso, ellas, son importantes los municipios. claro, pero a su vez la redistribución se da a partir de las provincias, por cupos entre las provincias que recaudan más y que les son, y eso ha generado un crecimiento de lands que estaban totalmente desperdiciados y que han pasado de ser provincias súper deficitarias a ser ahora provincias súper aportantes. Entonces lo que tenemos es, como dice el doctor Hernández, volver a discutir nuestro sistema federal. El sistema federal de la reforma constitucional del 94, con la idea de Alberdi, municipios, el centro fuerte de ciudadanía, y de ahí para arriba, ¿cuáles son las ideas? Porque el primer centro al que acuden los ciudadanos es el municipio. Es el municipio. Y sí, eficientizar
bueno, que Mariela obviamente está en el Centro de Administraciones Tributarias y como autoridad, así que me imagino que sobre esto estarán trabajando un montón. Eficientizar lo que tiene que ver con la administración tributaria, con la recaudación. La gente no es, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar tasas, no es que uno va feliz a pagar los impuestos y las tasas, pero lo que asegura la coerción social es justamente el pago de tasas, impuestos y derechos, porque es lo que nos permite entender que somos una unión, una sociedad, donde los que más tienen que aportar, porque eso es lo que establece nuestra Constitución. La Constitución Sí. nos habla justamente de la equidad, de la igualdad, pero por sobre todas las cosas, de la equidad y de la redistribución. ¿Sí? La Y cláusula del fundamental, progreso habla de eso. el diálogo con las distintas jurisdicciones, ¿no? El intercambio de experiencias. Es fundamental que pongamos sobre la mesa este tema, ¿no? De cambiar. Sí, sí, en el área del SEAT se trabaja mucho este tema. Así que bueno. Bueno, No sé si hay alguna gracias, pregunta. Andrea. Muchas gracias, Andrea. No sé si hay algún comentario, pregunta. Ahí hubo varios comentarios por escrito. Marcela Porta, Jimena, Pablo Molins. Bueno, Pablo resalta el planteo genérico en relación a la necesidad de una reforma integral del sistema. ¿Sí? Un poco lo que está planteando Andrea. No sé si alguien quiere decir Yo, algo Nahuel, más. Claudia Sef Claudia, quisiera participar. ¿Cómo están, ¿cómo chicos? andás, Claudia? Bien, escribí algo, pero me parece también oportuno, Ay, perdón, más no lo allá vi. de... Ah, acá, Bueno, recién. Acá, sí. 19:38, ahí lo veo. Ahí. No, Bien. no, creo que habría que saber o ver cuáles son las partidas, como puse ahí, que tributan. Sabemos que en Moreno hay una gran cantidad de habitantes que no están registrados y eso le provoca un efecto de un perjuicio de ingreso enorme al Estado municipal. Desde hace años, Moreno creció exponencialmente en la población y no de la mano de los ingresos. Otro gran tema es la falta de otro hospital que nos permitiría una coparticipación directa, que eso ayudaría a las arcas municipales. Y también sabemos que todas las obligaciones que tiene la municipalidad, que son enormes en este traspaso de facultades de hace muchísimos años, también viene acompañada con fondos. Entonces creo que acá la gran discusión sería ver por qué no se incrementan, ya que hubo tantos años que se viene trabajando la ley 24374, la llamada ley Pierri, donde esas partidas no han llegado a estar incorporadas, creo, en el ámbito de la municipalidad, en la totalidad que se fueron dando las últimas etapas de la regulación dominial. Por otro lado, para mí, a veces creo que es un doble tributo que está cobrado mal, porque hay gente que paga los dos, paga la tasa en la parte de la municipalidad, en la tasa de servicios generales, y también la paga en el alumbrado domiciliario. Y quería hacer una corrección. Del año 95, nosotros gobernamos del 91-95, se hizo toda la reconversión lumínica y no se cobraba absolutamente nada en ninguna de las partidas, solamente la persona pagaba el alumbrado domiciliario y la municipalidad pagaba el alumbrado público como el hospital, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay un problema que es un distrito muy grande, muy complejo, con mucha gente que no paga y que eso nos está generando problemas enormes. Yo sé que es una recaudación lícita la que vienen llevando del cobro de la tasa y el convenio de Denor. De hecho, como concejal, yo también he leído esto y he estado, pero creo que hay una gran desinformación de la población, vuelvo a repetir, mucha gente paga el doble, y esta medida para mí sería subsanada si tuviésemos ingresos por otro lado, como dije recién, regularizaciones dominiales, ingresos con tasas más bajas, pero que todos puedan pagarlas, porque el efecto de subsidiariedad se vino haciendo hace muchos años y hay todavía muchísimos barrios o muchísimos lugares de Moreno donde el alumbrado público no llegó como la ley también indica, ¿no? Entonces creo que es un tema complejo, habría que hablarlo, pero también habría que poner en claro los recursos que se percibieron. Sabemos que el 23, perdón, terminó
con una cantidad muy importante de lo proyectado a lo finalizado. Mariela puede dar los números, yo los tengo por haber estado mirando la rendición de cuentas. Y bueno, y creo que también en un orden crítico, pero de aporte, como he sido siempre, y vos lo sabés, Nahuel, Mariela lo sabe también, creo que el Estado municipal debe controlar un poco el tema de los recursos que maneja, porque no son pocos en algunas áreas y creo que no están en todo caso bien implementados. La salud es un gran problema, la salud periférica es otro tema, pero pienso bueno, que hay que hacerlo en un contexto más abarcativo. Acá nos hemos centrado en un DNU y en una expresión lógica donde esta recaudación le venía muy bien, o le viene muy bien a quien gobierne, pero también hay que hacer algunos ajustes. Lo digo con todo Andrea, respeto y cariño a los que están ahí, que hemos trabajado juntos también mucho tiempo. Bueno, Gracias. yo voy a hablar, me voy a tomar la libertad de hablar no siendo del municipio y desconociendo totalmente las finanzas del municipio. Es cierto lo que dice Claudia respecto del tema de la ley Pierri, la denominada ley Pierri. Creo que es un trámite que suele ser muy engorroso, lamentablemente, y que no depende exclusivamente del municipio, sino que es un trámite intergubernamental que en definitiva culmina con el otorgamiento de una escritura por parte de la escritura general, por la Escribanía General de Gobierno, que muchas veces, por más que el municipio lo impulse o lo promueva, o tenga incluso oficinas de regularización dominial, o los escribanos estén inscritos en el registro específico a tal efecto, no siempre dura o tarda o se acelera lo que a los municipios le pudieran gustar. Le gustaría, porque obviamente lo mejor que le puede pasar a un administrador tributario es ampliar la base de contribuyentes y no siempre cazar dentro del zoológico. Eso es una norma básica y esencial de administración tributaria. Creo que todos los que en algún momento hicimos administración tributaria lo sabemos. Sí, lo que voy a decir, y este palo es para Mariela y para Nahuel, como sugerencia, como una buena sugerencia, es a veces y esto es muy difícil de hacer, es extremadamente difícil de hacer, está bueno revisar qué es lo que te está cobrando como mecanismo de compensación la empresa de luz. Porque todos sabemos que no tenemos medidores de luz en los semáforos y todo lo demás, sino que se hace una estimación proyectada que a veces no contempla el cambio de tecnología. Antes, entonces, muchas veces la estimación en el consumo de luz se hizo con vieja tecnología y no se ponderó lo que tiene que ver con las nuevas bombitas de luz o el recambio de, ¿cómo es que se llama? De De transformadores. sodio, sí. Venían de Entonces, mercurio, sodio, LED. por eso, eso está bueno revisarlo, porque eso es una fuente a veces para reducir el consumo, porque no es un consumo efectivo como uno puede llegar a tener en la puerta de su casa, que tiene el medidor de luz, sino que muchas veces, a veces, con lo que se enfrenta es con una estimación presunta. Yo entiendo que, de cualquier modo, es muy difícil a veces estar todo el tiempo atrás del cambio de tecnología y uno muchas veces desde la administración tributaria espera, bueno, hacer el recambio de una cuadra entera o de una manzana entera de luz para recién pedir el recálculo de la estimación de luz. Pero eso sí es un ejercicio que para mí hay que hacerlo, porque uno no puede escindir lo que tiene que ver la cuestión tributaria con la cuestión financiera del municipio. De hecho, Dino Harach nos enseñaba que las finanzas públicas son básicamente las dos patas y tenemos las dos patas. Pero esa es como única sugerencia. Y después, Claudia, es cierto, ampliar la base de contribuyentes es fundamental. Lamentablemente, muchas veces los municipios no pueden, no les resulta tan fácil poder llegar a las escrituras otorgadas por Escribanía General de Gobierno, porque no es algo de que dependa del municipio, es algo que depende de otro organismo, de un organismo provincial. No, conozco el tema, se comenzó en el año 90 y pico, estábamos en el gobierno y la tiene 3 etapas, la ley. Lo que pasa que la provincia a los registros notariales no le estaba abonando las Claro. escrituras, pero yo creo Y que, lo bueno, que
y ha dejado muchísima gente en el tintero, pero creo que es una medida para tomar como prioridad para poder llegar a una recaudación menor, que se pague muy poco, pero que realmente sea el ingreso genuino que la municipalidad necesita, como en este caso en el de Moreno, que tiene un montón de recursos extraordinarios que se han dado, que superan en 3 veces, no sé si Mariela me puede corregir, a lo Sí, proyectado. no, te corrijo, si tuviste los números del año 2023, nosotros Sí, recaudamos con tasas, derechos y contribuciones casi 23.000 millones de pesos y hemos recibido de fondos afectados menos de 23.500 millones de pesos entre los provinciales y los nacionales. Por ahí a veces se confunde con los ingresos de coparticipación, descentralización tributaria, bueno, todos aquellos ingresos que vienen por parte de la provincia de Buenos Aires, pero que le corresponden legítimamente por al supuesto. municipio por ley, ¿sí? Así que son de libre disponibilidad. Y fueron también menos que la recaudación propia, 18.247 millones. Así que fue muy fuerte el crecimiento que tuvo Moreno respecto a la recaudación de tributos locales. Se trabajó mucho, se sigue trabajando, sabemos que falta muchísimo, que hay mucho para trabajar. El subsecretario de Ingresos me dice, Mariela, no tenemos un problema de vengado, tenemos un problema de percibido. Y es así. Moreno no tenía cultura tributaria. Entonces, hace 4 años se está trabajando fuertemente con las fiscalizaciones, con las notificaciones. Tratamos de darle al contribuyente toda la información para que pueda acceder a la boleta, a que sepa que está pagando. Bueno, tratamos de Sí, sí, ser eso sí, sí, sí. Pero igual creo que así. la recaudación, Mariela, no llega al 40%, ¿no? La de Y tasa de servicios generales. Sé que la de nosotros servicios de tenemos dos seguridad tasas e que higiene, son las sí. principales. Tasas por servicios generales y tasa por inspección en seguridad Por y higiene. inspección era Entre más alta ambas, que la de servicios generales, creo, bueno, entre ¿no? A ambas ver, tenemos el 70% de la recaudación entre Claro. TIC y TCG. Perfecto. a ver, Yo, digo, igual me gustaría decir Andrea, dime. algo desde el lugar técnico y de no ser de ahí, de la jurisdicción. Em, en general, los municipios que tienen mayor autonomía suelen ser los municipios que tienen mayor recaudación por tasa de seguridad e higiene, conforme un informe elaborado por el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires hace un par de años, que está disponible en la página del Ministerio de Economía y que lo pueden consultar, donde se destaca justamente esto, que aquellos municipios que son más fuertes en esta tasa suelen ser los que tienen mayor desarrollo económico y también los que tienen mayor autonomía. Y sí, Claudia, tomo un punto que vos marcaste, que lo hablamos el año pasado con Nahuel, que lamentablemente el CUD de Provincia de Buenos Aires, tal cual como está estructurado, pero que esto no es culpa del municipio, sino que es una culpa de cómo está estructurado. El CUD es el coeficiente único de distribución de coparticipación a nivel provincial para hacia los municipios. Así como está estructurado, lamentablemente uno de los municipios más perjudicados es justamente el municipio de ustedes. Creo que en la evaluación que yo había hecho el año pasado respecto de la situación específica de ustedes, en lo que tenía que ver justamente con el parámetro salud pública, era el municipio más perjudicado. Pero lamentablemente ahí de vuelta, si no se entra a discutir una política de distribución de recursos, en este caso a nivel provincial, lamentablemente el municipio no puede subsanar esta situación per se, por más que haga lo que haga el municipio, salvo obviamente que el municipio decida entablar una demanda como consecuencia de la discriminación que le genera la no actualización del CUD, como ha ocurrido con otros municipios en otras jurisdicciones, en otras, digamos, que han ido con demandas. Lo que pasa es que tenés que hacer todo el caminito judicial, eso ya lo conocemos. Sí, yo ahí, ¿Sí? a ver, no quiero, digamos, desviar de la temática de la reunión y además están Juan Carlos, digo, gente que, Juan Carlos, Mariela, que conocen, bueno, Claudia también, muchos años de... Sí, Marco, comparto, digamos, la cuestión de, por supuesto que Moreno, hay una cosita chiquita respecto de esto que dice Andrea y en relación a que lo charlábamos la semana pasada, sí marcar que Moreno aumentó su porcentaje en la Copa, ¿sí? A partir de la gestión
Bueno, por eso digamos, yo en dije que lo varios que había temas, digamos, visto, la gestión de la Secretaría de Economía, digamos, en determinadas, fue, digamos, en determinadas cuestiones de las señaladas por la ley por la ley provincial para conformar la Copa, bueno, Moreno el último año aumentó bueno, su Y buenísimo. porcentaje en la Copa hubo muchas variables en la en un gestión 0,6, si no me salud, equivoco. en la gestión Claro, económica y en el censo fue fundamental los datos Bueno, del último exacto. censo. Y por eso yo después había aclarado que lo había tomado sobre la lo, base de lo que había claro. analizado Claro. el año pasado, que Lo estaban como segundo, muy Creció dispersos. un 12%. es Un montón. verdad, lo segundo, digamos, Moreno es uno de los distritos con más barrios RENAVAP del país. Y efectivamente, como señala Claudia, hay un tema ahí, digamos, de cobrabilidad, claramente. Sí señalar que la tasa de cobrabilidad dentro del universo de las personas a quienes se les emiten facturas por tasa creció muchísimo el universo de cobrabilidad en los últimos 3, 4 años. Y después, bueno, hay una discusión general. Esto ya es algo porque es una discusión más de la ciencia política. En todo el mundo, digamos, la gestión pública está yendo hacia darle mayores tareas y mayores responsabilidades políticas a los gobiernos Sí, la locales, a los gobiernos descentralización. descentralizados, y eso, por lo menos desde mi punto de vista, digamos, no se está, y creo que es un fenómeno internacional, que en la Argentina se ve claramente, no se traduce en, en la distribución impositiva de las naciones. En nuestro país esto es claro, en los últimos 30 años creció muchísimo las responsabilidades de los municipios y sin embargo seguimos con la misma ley de coparticipación federal. No creo, digamos, bueno, hay discusión sobre eso, pero está perfecto planteado, pero digamos, no creo que eso se traduzca en los fondos que los municipios reciben, fundamentalmente desde la nación, digamos. Bueno, no sé si algún otro comentario. Ahí hay 2 mensajes más. Bueno, más de Hola, Nahuel. felicitaciones. María José Ponce. Bueno, Ana Motino, concejal de General Rodríguez, colega del colegio. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad que celebro, me gustó muchísimo escuchar a los que saben, sobre todo el tema de tributario, que es bastante difícil, hay que profundizar mucho más. Estoy de acuerdo con Andrea, ¿no? En esto de ir por algo mejor, que sea integral, ¿no es cierto? Y que se reevalúe y se estudie y se propenda a una desintegración de lo que está ahora en materia tributaria y se haga algo nuevo, superador. Me parece que traía Andrea dio una postulación exacta del mejor camino. Pero al margen de eso, ¿no es cierto?, que es un ideal, para tenerlo en cuenta, lo que estamos viviendo ahora es una catarata, una catástrofe política social, ¿no es cierto?, en donde, aunque en la centralidad tengamos la idea, ¿no es cierto?, desde lo municipal, en ampliar las bases tributarias, que eso sería, ¿no es cierto?, con lo que decía Andrea, algo primordial y también de base, va a la redundancia de la palabra. La respuesta que nos está dando el gobierno nacional es justamente que eso tampoco nos serviría, no es atendible, porque la gente no puede pagar. Si no puede comer, que significativamente es lo básico, imagínense si puede pagar un impuesto. No lo puede hacer. Estamos en un grave problema. Y un ataque permanente, obviamente, del gobierno nacional, que no es una cuestión, ¿no es cierto?, aislada, digo yo porque recién leía lo que decía Molins, sino que es pensada, que es directa, ¿no es cierto?, para seguir desfinanciando, en este caso a los municipios, para debilitarlos, que
justamente lo que converge en el municipio, que tenemos esta cuestión de hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que viene de los 90 para acá, creo que antes incluso, de ser la centralidad de demandas y de respuesta a la ciudadanía. Somos el primer centro de atención, ¿no es cierto?, de los problemas de la gente, de nuestra gente. Entonces eso nos trae muchísimas dificultades, ¿no es cierto?, a la hora, ¿no es cierto?, de hablar de redistribución, de hablar, ¿no es cierto?, de recaudación, ¿no es cierto? También, como Moreno, hemos tenido un gran potencial de recaudación, ¿no es cierto?, sobre todo en la pandemia. Nos hemos ocupado muchísimo ahí porque obviamente ahí se recrudeció todo, entonces a partir de ahí empezamos a tener políticas más forzadas para justamente no quedarnos tan fuera, ¿no es cierto?, de foco en cuanto a las respuestas inmediatas y urgentes, que son todo el tiempo las inmediatas y urgentes. Así que estos temas, ¿no es cierto?, nos atañe y nos preocupa un montón. Ahora, la preocupación tiene que ser general. Nosotros no tenemos tasas atribuibles o cobrables en los servicios públicos, no sería un problema para General Rodríguez en materia de recaudación, pero sí, teniendo una perspectiva general y colectiva, como la tenemos que tener, universal, hemos hecho digamos, la presentación judicial, hemos tenido el mismo resultado que ustedes, en Moreno, en Nahuel, el día de ayer, ahí me contestó recién Mauro, sobre la cautelar, pero bueno, en principio está bueno que tengamos esta charla, que nos unamos, esto es fundamental, que nos unamos el criterio, que quizás las cuestiones de hecho, quizás las cuestiones significativas de cada distrito haya diferencias, pero realmente coincidimos en los problemas que tenemos y sobre todo ahora a nivel político-social. Así que nos tenemos que dar fuerza entre todos, dejar de lado por ahí, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que subyace a diferencias políticas, y sí plantearnos por ahí otras cuestiones que nos interesan a nivel de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ya ahí Andrea pidió disculpas y que se tenía que retirar 6:30. Si les parece, cortamos acá. Gracias, muchas gracias Mariela por la presentación. Gracias a todos las y los que participaron. Gracias Claudia, Ana, por la intervención. Pablo, que mandaste mensaje. Majo Ponce, Alomaí, bueno, ahí hay comentarios de varios colegas. Gracias Juan Carlos Mairano, que anda también por ahí presente. Eh, el objetivo es generar masa crítica para seguir defendiendo a nuestros municipios con las distintas miradas, pero sabiendo que tenemos un rol fundamental en las tareas de la política pública del presente. Así que bueno, gracias Eloísa, Eduardo Reider por la invitación y bueno, hasta la próxima, muy amables. Gracias Mariela. Chau, chau. Chau. Gracias Victoria.